La mayoría de las personas pasan la vida persiguiendo un espejismo llamado seguridad. Comienza de forma inocente, a un niño se le dice que estudie mucho, saque buenas notas, encuentre un trabajo estable y ahorre para la jubilación. Esa promesa de seguridad se convierte en el mapa de la vida, pero pocos se detienen a preguntarse quién lo trazó en primer lugar. Desde que entramos a la escuela, nos condicionan a temer al fracaso, a buscar la aprobación y a medir nuestro valor por la estabilidad de nuestro sueldo. Los muros de la comodidad comienzan a levantarse lentamente a nuestro alrededor, la rutina predecible, el salario fijo, el silencioso orgullo de la responsabilidad, pero tras esos muros, algo sagrado comienza a marchitarse, la llama de la curiosidad, el deseo de libertad, la valentía para arriesgarse. Nos dicen que seamos agradecidos, que evitemos el peligro, que confiemos en el sistema, y sin embargo, cada noche de insomnio, cada momento de ansiedad financiera, cada susurro de «tiene que haber algo más en la vida», revela una verdad que nos negamos a ver: la ilusión de seguridad es la mayor prisión de todas. Porque por mucho que trabajemos, el trabajo que hoy nos parece seguro puede desaparecer mañana. La empresa que promete estabilidad puede colapsar en una sola recesión. Los ahorros destinados al futuro pueden esfumarse por la inflación, los impuestos o el paso del tiempo. Y mientras seguimos intercambiando nuestras horas por dinero, la vida continúa su curso, silencioso e implacable, hasta que nos damos cuenta de que aquello que tanto nos esforzamos por proteger se ha convertido en la cadena que nos aprisiona. Es en esta trampa invisible donde comienza la historia de Robert Kiyosaki, no con la fama ni la riqueza, sino con una pregunta que partiría su mundo en dos: ¿qué es lo que realmente hace rico a alguien? Creció viendo a dos hombres a quienes llamaba padre. Uno, su padre biológico, culto, respetado, un hombre que creía en el trabajo duro y el éxito académico. El otro, el padre de su mejor amigo, un hombre que había dejado los estudios pronto, pero que dominaba el arte de hacer que el dinero trabajara para él. Dos hombres con la misma inteligencia, la misma integridad y las mismas oportunidades, pero sus destinos financieros no podían ser más distintos. Uno trabajaba por dinero, el otro hacía que el dinero trabajara para él. Uno creía que el camino al éxito pasaba por la educación formal y un empleo estable, el otro creía en la educación financiera y la propiedad. Así pues, entre estos dos mundos, Kiyosaki descubrió una profunda paradoja que define la lucha humana moderna: nos enseñan a perseguir la comodidad, no la libertad. La mayoría de la gente no quiere ser rica, solo quiere sentirse segura. No sueña con la abundancia, sueña con la seguridad: un sueldo que llega cada mes, una casa construida con dinero prestado, un plan de jubilación que promete tranquilidad en el futuro. Pero tras esa ilusión yace una silenciosa desesperación, una vida dedicada a servir a un sistema diseñado para beneficiar a quienes lo entienden, no a quienes simplemente lo obedecen. Y la verdad, como Kiyosaki llegaría a comprender, es que el dinero no es el problema, sino la ignorancia. Porque cuando no se entiende cómo funciona el dinero, siempre se trabajará para alguien que sí lo entiende. Se intercambiará el tiempo, el recurso más valioso que se posee, por la promesa de una estabilidad que puede arrebatársenos en cualquier momento. El padre pobre de esta historia no es un villano, representa a toda persona que alguna vez creyó que trabajar más duro la llevaría finalmente a la libertad. Él es producto de un mundo que premia la obediencia sobre la creatividad, el consumo sobre la propiedad y el miedo sobre la valentía. El padre rico, en cambio, representa algo más raro: el hombre que cuestiona las reglas antes de seguirlas, que ve oportunidades donde otros ven riesgos y que entiende que la libertad financiera no empieza con el dinero, sino con la mentalidad. El contraste entre estos dos padres no se trata solo de riqueza, se trata de visión.
Uno ve el mundo como una escalera que subir, el otro, como un juego que dominar. Uno le enseña a su hijo a estudiar para que encuentre un buen trabajo, el otro, a estudiar finanzas para que cree empleos. Y en esa diferencia reside la semilla de la transformación, la comprensión de que la educación sin conocimientos financieros es una hermosa jaula. El oyente casi puede sentir la tensión de esa comprensión, porque refleja la silenciosa incomodidad de su propia vida, esa sensación de inquietud por trabajar incansablemente, haciendo todo bien, pero sin sentir nunca el control. Lo llamamos responsabilidad, pero ¿y si la responsabilidad sin comprensión no es más que miedo disfrazado de disciplina? ¿Y si la zona de confort más peligrosa del mundo no fuera la pereza, sino la rutina? Esa que te convence de que, mientras sigas las reglas, estarás a salvo, incluso cuando el mundo cambia más rápido de lo que puedes adaptarte. La historia de Kiyosaki es un espejo que refleja no solo su infancia en Hawái, sino la vida de millones de personas que heredan el mismo guión: estudiar, conseguir un trabajo, comprar una casa, ahorrar para la jubilación. Pero ese guión fue escrito para una era que ya no existe. La era industrial premiaba la conformidad. La era de la información la castiga. Hoy, la riqueza no pertenece a quienes más trabajan, sino a quienes piensan diferente. A quienes entienden el apalancamiento, la propiedad y el poder de hacer que el dinero fluya mientras duermen. Sin embargo, la mayoría seguimos atrapados por el miedo a perder lo poco que tenemos, el miedo a ser juzgados, el miedo al fracaso. Ese miedo nos mantiene trabajando por dinero, en lugar de aprender a que el dinero trabaje para nosotros. Nos mantiene cómodos, pero no libres. Y la libertad, como Kiyosaki descubriría, no es un lujo, sino una necesidad para una vida plena. Porque cuando dependes de alguien más para sobrevivir, un jefe, un sueldo, una pensión, renuncias a lo único que jamás podrás recuperar, el control sobre tu propio destino. La ilusión de seguridad es seductora porque ofrece previsibilidad en un mundo caótico. Pero la previsibilidad sin crecimiento es estancamiento. Es la lenta muerte del potencial. Así, la historia de Padre Rico, Padre Pobre comienza donde la mayoría de las historias de éxito no empiezan, con confusión, con miedo y con la simple decisión de cuestionar todo lo que le habían enseñado sobre el dinero. Esa decisión se convirtió en un punto de inflexión no solo en la vida de Kiyosaki, sino en la de millones de personas que más tarde leerían su libro y se darían cuenta de que también habían sido criadas por el mismo Padre Invisible, el sistema que fomenta la dependencia. El oyente puede sentir el comienzo del cambio, como el momento previo a una tormenta, un despertar que susurra: quizá no sea el esfuerzo lo que separa a los ricos de los pobres, sino la conciencia. Tal vez la riqueza no sea algo que se gana, sino algo que se aprende. Y si eso es cierto, entonces el camino a la libertad no se oculta tras la suerte o el privilegio, sino tras el desaprendizaje. La ilusión de seguridad es un sueño reconfortante, pero todo sueño termina al despertar. Y al despertar, queda una pregunta: si todo lo que te enseñaron sobre el dinero fuera erróneo, ¿tendrías el valor de empezar de nuevo? La historia de Padre Rico, Padre Pobre no surgió de la teoría, sino del contraste, de la tensión vivida entre dos hombres que encarnaban filosofías opuestas sobre la vida, el dinero y el propósito. Robert Kiyosaki creció en Hawái durante una época de silenciosa transformación económica, donde los valores tradicionales de la educación y el empleo chocaron con el auge del capitalismo y las oportunidades. De niño, se vio atrapado entre dos mundos: el de su padre biológico, un hombre culto y honorable que creía profundamente en el poder de la educación formal, y el del padre de su mejor amigo, un emprendedor hecho a sí mismo que comprendía el funcionamiento del dinero como nunca se enseñaba en las escuelas.
Ambos eran inteligentes, trabajadores y disciplinados. Ambos amaban a sus familias. Sin embargo, sus vidas tomaron rumbos radicalmente distintos, uno hacia la lucha económica a pesar de una buena educación y el otro hacia la abundancia a pesar de carecer de una educación formal. Esta contradicción se convirtió en la pregunta clave de la juventud de Kiyosaki: ¿cómo podían dos hombres igualmente capaces vivir con reglas tan diferentes y obtener resultados tan distintos? La respuesta, como descubriría con el tiempo, no radicaba en la inteligencia ni en la suerte, sino en la mentalidad. Su padre biológico, a quien llamaba papá pobre, seguía la sabiduría convencional de la época: estudiar, sacar buenas notas, encontrar un trabajo estable y ascender poco a poco. Creía que la seguridad era la mayor virtud y que el éxito se medía por la respetabilidad. Para él, un sueldo fijo y un puesto de trabajo estable eran señales de progreso, incluso si implicaban sacrificar la independencia. Su consejo nacía del amor y la lógica: estudia mucho para que puedas trabajar en una buena empresa. Sin embargo, ese consejo, aunque noble, se basaba en el miedo: miedo al fracaso, miedo a la inestabilidad, miedo a lo desconocido. Su padre rico, en cambio, veía el mundo con curiosidad y valentía. No temía al dinero, lo estudiaba. No buscaba la seguridad, creaba sistemas. Mientras otros intentaban ascender, él construía oportunidades para que otros ascendieran. Para él, la educación no se limitaba a las escuelas, se encontraba en los mercados, en los errores y en los momentos de decisión. Sus lecciones no trataban sobre cómo ganar dinero, sino sobre cómo ponerlo a su servicio. Así, desde su más tierna infancia, Kiyosaki estuvo expuesto a dos sistemas de valores completamente distintos que moldearían su comprensión de la riqueza y el trabajo. Un padre decía: el amor al dinero es la raíz de todos los males. El otro: la falta de dinero es la raíz de todos los males. Uno fomentaba la prudencia, el otro, el aprendizaje a través del riesgo. Uno veía la deuda como un peligro, el otro, como una herramienta de inversión. El joven se encontraba entre ambos, absorbiendo dos filosofías que luchaban por imponerse en su mente, cada una exigiendo lealtad y ofreciendo un tipo de vida diferente. No era una posición fácil, pues ambos hablaban con convicción, ambos creían tener razón y ambos vivían según lo que predicaban. Sin embargo, Kiyosaki empezó a darse cuenta de que los resultados revelaban una historia más profunda que las palabras. Su padre pobre, a pesar de su educación y su trabajo bien remunerado, a menudo se encontraba atrapado en la precariedad financiera, vivía al día, dependía de ascensos y aumentos, y temía lo que sucedería si perdía el empleo. Su padre rico, aunque carecía de títulos universitarios, construyó empresas, adquirió activos y parecía desenvolverse en la vida con una serena confianza. No era esclavo del tiempo, sino su amo. La diferencia no radicaba en la suerte, sino en la alfabetización, no lingüística ni literaria, sino financiera. Kiyosaki comprendió que esa alfabetización era la habilidad invisible que distingue a quienes trabajan por dinero de quienes dejan que el dinero trabaje para ellos. Y así comenzó su aprendizaje, no en aulas, sino a través de conversaciones, experiencias y fracasos, guiado por la filosofía de su padre rico. Fue un aprendizaje práctico de las leyes del dinero que ninguna escuela se atrevía a enseñar. Su padre rico le enseñaría a ver lo que otros pasaban por alto, la diferencia entre activos y pasivos, entre obtener ingresos y construir riqueza, entre trabajar por necesidad y trabajar por visión. El padre pobre creía en los títulos, el padre rico creía en las decisiones. El padre pobre decía: ve a la escuela y consigue un buen trabajo. El padre rico decía: ve a la escuela, pero recuerda que un trabajo es solo un paso más,
no la meta. Esta distinción es sutil pero profunda, y es precisamente la que define el destino de millones de personas hoy en día. La premisa de padre rico, padre pobre, no es glorificar la riqueza ni menospreciar la educación, es exponer la brecha entre el conocimiento y la comprensión. Es un llamado a despertar la conciencia humana ante la realidad de que los sistemas creados para protegernos del riesgo a menudo también nos protegen de la libertad. Robert vio que la lealtad de su padre pobre al sistema, el sistema educativo, el sistema empresarial, el sistema económico, lo hacía dependiente de fuerzas que escapaban a su control. Cuando las cosas iban bien, prosperaba. Cuando iban mal, sufría. Su bienestar financiero estaba ligado a las decisiones de otros. El padre rico, en cambio, construyó su vida en torno al control sobre su tiempo, su dinero y sus decisiones. Comprendió que la libertad comienza cuando termina la dependencia, y la dependencia termina cuando comienza el conocimiento. Su objetivo no era ganar más, sino comprender más, comprender cómo se mueve el dinero, cómo funcionan los impuestos, cómo crecen las inversiones, cómo operan las empresas y cómo piensan los ricos. Estas eran las lecciones que las escuelas evitaban, porque no estaban diseñadas para crear pensadores libres, sino empleados. Esta revelación impactó a Kiyosaki como un rayo. No es que las escuelas fueran malas, simplemente estaban obsoletas, reliquias de la era industrial que enseñaban a los niños a seguir instrucciones en un mundo que premia la innovación. Y por eso, Padre Rico, Padre Pobre, sigue resonando con tanta fuerza incluso décadas después de su publicación, porque no es solo un libro de finanzas, sino una revolución filosófica. Desafía los cimientos de nuestra concepción del éxito. Desmantela el mito de que el trabajo duro por sí solo garantiza la libertad. Expone la ilusión de que la estabilidad es más segura que el riesgo. El viaje de Kiyosaki se convirtió en un espejo para toda una generación criada con la promesa de una vida segura y predecible que la realidad ya no podía ofrecer. El mundo estaba cambiando, los empleos ya no estaban garantizados, las pensiones se desvanecían, la inflación erosionaba los ahorros y la tecnología redefinía las reglas del juego. El antiguo modelo de seguridad se desmoronaba y en su lugar surgió un nuevo tipo de alfabetización financiera basada no en la memorización, sino en la adaptación. Kiyosaki comprendió que la educación financiera no era un lujo para los ricos, sino una necesidad para todos. Sin embargo, la sociedad la consideraba opcional, como si entender el dinero fuera menos importante que entender las matemáticas o la historia. Esta contradicción lo indignaba, pero también impulsaba su misión. Dedicaría su vida a impartir las lecciones que las escuelas se negaban a enseñar, no por su dificultad, sino por su carácter disruptivo. Enseñar independencia financiera supone poner en peligro la dependencia misma. La premisa de Padre Rico, Padre Pobre es a la vez simple y radical. La diferencia entre ricos y pobres no reside en cuánto ganan, sino en cómo piensan. Los pobres piensan en términos de ingresos, los ricos en términos de patrimonio. Los pobres trabajan por dinero, los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Los pobres ven el riesgo como un peligro, los ricos como una oportunidad. Los pobres buscan trabajo, los ricos, problemas que resolver. No se trata de juicios morales, sino de perspectivas, y la perspectiva determina el poder. Kiyosaki comprendió que ambos padres vivían dentro de él, debatiendo constantemente cada decisión. Uno le susurraba, cuídate. El otro, sé libre. Y al crecer, entendió que la voz a la que decidiera escuchar determinaría la clase de hombre en que se convertiría. Esa comprensión es la esencia del libro, que la riqueza no es un logro externo,
sino una evolución interna. La premisa no se centra en tener dos padres, sino en tener dos voces dentro de cada ser humano, una que busca la comodidad y otra que busca el crecimiento. La mayoría de la gente escucha la primera voz toda su vida, no por debilidad, sino por miedo. Miedo a perder, miedo al rechazo, miedo a desviarse del camino predecible. Pero, Padre Rico, le enseñó a Kiyosaki que el mayor riesgo no es perder dinero, sino tiempo, potencial y la oportunidad de descubrir en qué se puede convertir. Cada fracaso, decía, encierra una lección que el éxito jamás podría enseñar. Cada riesgo lleva consigo la semilla del dominio. El nacimiento de estas dos filosofías en la mente de Kiyosaki fue el nacimiento de una revolución en el pensamiento financiero, una que más tarde se extendería por todo el mundo, desafiando a millones a desaprender lo que creían saber sobre el dinero. Y, sin embargo, nunca se trató de avaricia. Se trataba de capacidad de acción, la habilidad para tomar decisiones desde la fortaleza, no desde la desesperación. La filosofía del Padre Rico no prometía riqueza sin trabajo, prometía libertad a través del entendimiento. Enseñaba que el primer paso hacia la riqueza no es ganar más, sino pensar de forma diferente. Ver el dinero no como un fin, sino como una herramienta. Ver la educación no como un certificado, sino como empoderamiento. Ver el fracaso no como vergüenza, sino como una oportunidad de aprendizaje. Esto es lo que diferenció a los dos padres, no lo que sabían, sino cómo veían las cosas. El padre pobre veía la educación como una escalera que subir, el padre rico la veía como una base sobre la cual construir. El padre pobre trabajaba por seguridad, el padre rico trabajaba por oportunidades. La vida del padre pobre era una línea recta, predecible, respetable, limitada. La vida del padre rico era un círculo, en constante evolución, expansiva e infinita. Y en ese círculo, Kiyosaki encontró su vocación, tender un puente entre el conocimiento y la sabiduría, entre el esfuerzo y la libertad. El nacimiento de Padre Rico, Padre Pobre, no fue solo el nacimiento de una filosofía financiera, fue el despertar de la conciencia. Fue el momento en que un joven se dio cuenta de que las reglas del juego se podían aprender y, una vez aprendidas, cambiar. Esa comprensión, que el dinero no es el amo, sino el reflejo de nuestro pensamiento, se convirtió en la premisa que redefiniría las finanzas personales para las generaciones venideras. Porque, en esencia, Padre Rico, Padre Pobre, no trata sobre el dinero en absoluto, trata sobre la elección entre la comodidad y la valentía, entre la ilusión y la conciencia, entre vivir con propósito o por inercia. Y todo comenzó con dos padres, dos verdades y un chico que se atrevió a preguntar por qué. El mundo se rige por leyes que la mayoría desconoce, y las leyes de la riqueza figuran entre las más incomprendidas. Padre Rico, Padre Pobre, no es solo una recopilación de consejos financieros, es un análisis de esas leyes invisibles que separan la supervivencia de la libertad, el trabajo del apalancamiento y el miedo del poder. La primera ley es la más disruptiva: los ricos no trabajan por dinero, hacen que el dinero trabaje para ellos. Para la persona promedio, esto suena a arrogancia o fantasía, pero en realidad es una afirmación sobre la energía, no sobre el privilegio. El dinero, en su esencia, es energía, fluye, se multiplica y obedece a quien comprende su movimiento. A los pobres y a la clase media se les enseña a perseguirlo, a intercambiar horas de su vida por una moneda que pierde valor en el momento en que se gana. Se les enseña que el sueldo es el premio, pero el padre rico de Kiyosaki sabía que era la atadura. Comprendió que trabajar por dinero crea dependencia, porque mientras tus ingresos dependan de tu trabajo, tu tiempo no te pertenece.
La verdadera riqueza comienza cuando aprendes a separar tus ingresos de tu esfuerzo, cuando construyes sistemas que siguen produciendo incluso cuando dejas de trabajar. Esa es la esencia de hacer que el dinero trabaje para ti. No se trata de avaricia ni manipulación, sino de dominio. Los pobres piensan en el dinero emocionalmente, los ricos, estratégicamente. Los pobres dicen, no me lo puedo permitir. Los ricos preguntan, ¿cómo puedo permitírmelo? Esa simple diferencia en el lenguaje refleja un universo de diferencias en el pensamiento. Una cierra la mente, la otra la abre. Una aniquila la posibilidad, la otra invita a la creatividad. La segunda ley se deduce naturalmente, debes comprender la diferencia entre activos y pasivos. Esto, insiste Kiyosaki, es la base de la educación financiera y sin embargo, sigue siendo uno de los conceptos más simples y a la vez más incomprendidos del mundo. Un activo es algo que te genera ingresos. Un pasivo es algo que te genera gastos. Así de simple. Sin embargo, la mayoría de las personas pasan su vida acumulando pasivos disfrazados de activos, una casa más grande, un auto nuevo, deudas de consumo, símbolos de estatus que drenan el flujo de efectivo mientras brindan la ilusión de éxito. Los ricos piensan en términos de flujo de efectivo, los pobres, en términos de posesiones. Los ricos miden el éxito por la libertad, los pobres, por la apariencia. Por lo tanto, la segunda ley de la riqueza exige que uno empiece a ver más allá de la superficie. Una casa no siempre es un activo. Un trabajo no siempre es seguridad. Un título no siempre es una oportunidad. En el momento en que aprendes a ver el dinero como movimiento en lugar de materia, tu realidad comienza a cambiar. Esa comprensión es la verdadera enseñanza que le dio a Kiyosaki su padre rico, una enseñanza que no se encuentra en ninguna escuela, sino en la forma en que la mente percibe el flujo de valor. La tercera ley es emocional, pero es la más decisiva. El miedo y el deseo dominan a quienes no entienden el dinero. Los pobres trabajan por dinero porque temen no tenerlo. Los ricos aprenden a dominar el miedo y a usar el dinero como una herramienta para construir, no para escapar. Kiyosaki aprendió que las dificultades financieras de la mayoría de las personas son psicológicas mucho antes de ser matemáticas. Temen perder lo que tienen, incluso si lo que tienen los limita. Anhelan la comodidad más que la libertad, la seguridad más que el crecimiento. Este ciclo emocional los mantiene esclavizados, trabajar duro, cobrar, gastar, repetir, hasta que las décadas se desvanecen y se dan cuenta de que han cambiado su vida por la ilusión del control. Los ricos, en cambio, usan el miedo como combustible. Asumen riesgos calculados, comprendiendo que el fracaso es información, no identidad. Cada error es una lección disfrazada. Padre Rico le dijo una vez a Kiyosaki que el fracaso es parte del precio que se paga por el éxito, mientras que evitarlo es el error más caro de todos. Esa afirmación se convertiría más tarde en una de las verdades centrales de su filosofía. Quienes temen la pérdida la garantizan, quienes aprenden de ella la trascienden. La cuarta ley se deriva de la ley de la autoeducación. En un mundo obsesionado con las credenciales, los ricos buscan la comprensión. Estudian el dinero, los mercados, el comportamiento y las oportunidades, mientras que los pobres solo estudian para los exámenes. Los pobres aprenden a memorizar, los ricos aprenden a cuestionar. Kiyosaki comprendió que la educación no se trata de conseguir un empleo, sino de adquirir las herramientas para crearlos. Su padre rico le recordaba constantemente que las escuelas forman empleados, no emprendedores. Enseñan a seguir las reglas, no a redactarlas. Por eso, quienes carecen de educación financiera permanecen estancados incluso cuando ganan más, aprenden a ganar dinero,
pero no a conservarlo ni a incrementarlo. La educación financiera no se basa en fórmulas complejas, sino en mentalidad, conciencia y lenguaje. Entender los impuestos, las deudas, el flujo de caja y las inversiones no son privilegios de la élite, son habilidades esenciales para la supervivencia en la economía moderna. Los ricos saben cómo sacar provecho de las leyes porque comprenden la estructura del sistema. Los pobres pagan el precio más alto porque nunca aprenden las reglas del juego. La ignorancia, no la injusticia, es la gran barrera. La quinta ley es el apalancamiento, el arte de multiplicar el esfuerzo mediante sistemas, personas e ideas. Los pobres intercambian tiempo por dinero, los ricos intercambian ideas por valor. El libro, Padre Rico, de Kiyosaki le enseñó que el verdadero apalancamiento comienza cuando dejas de intentar hacerlo todo tú mismo. El dinero se multiplica a través de los activos, pero los activos nacen de las ideas. Una sola inversión, una sola pieza de propiedad intelectual, un solo negocio pueden generar más ingresos en un año que décadas de trabajo. Sin embargo, para lograrlo se requiere valentía, la valentía de ir más allá de lo conocido, de afrontar el fracaso, de soportar la incertidumbre. Los pobres ansían garantías, los ricos buscan crecimiento. Y el crecimiento nunca viene con garantías. Por eso el miedo sigue siendo el mayor obstáculo en la vida, paraliza el potencial. La sexta ley es la disciplina, el puente entre la visión y la realidad. Sin disciplina, incluso las ideas más brillantes mueren en la pobreza. Padre Rico le enseñó a Kiyosaki que el mundo está lleno de personas talentosas, educadas y ambiciosas que nunca triunfan porque carecen de control sobre sus hábitos. Ganan, gastan, persiguen el placer, evitan el dolor. Pero la riqueza se construye en momentos de quietud, en las decisiones de ahorrar, invertir y posponer la gratificación cuando la emoción clama por indulgencia. La disciplina es la columna vertebral invisible de la libertad financiera. Es la negativa a dejarse llevar por el impulso, la fortaleza silenciosa para mantener el rumbo cuando los resultados son inciertos. Es madrugar, estudiar los mercados, pensar a largo plazo cuando otros persiguen las tendencias. Los pobres buscan entretenimiento, los ricos, educación. Los pobres reaccionan, los ricos se anticipan. La séptima ley es la conciencia, ver la oportunidad donde otros ven el riesgo. Para la mente educada, cada crisis financiera, cada recesión, cada colapso es un periodo de renacimiento. Las masas entran en pánico, unos pocos se preparan. Por eso los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres, los mismos eventos producen resultados opuestos según la mentalidad. Cuando la gente ve peligro, los ricos ven descuentos. Cuando otros ven fracaso, los ricos ven retroalimentación. El mundo no cambia, solo cambia la percepción. La conciencia es la habilidad suprema, porque transforma el miedo en estrategia. Es la capacidad de distanciarse de la emoción y ver el panorama tal como es. Esta claridad mental, aprendió Kiyosaki, no es innata, se cultiva mediante la educación, la experiencia y la introspección. Su padre rico le enseñó a observar patrones, a estudiar el comportamiento, a comprender que la historia se repite no porque el mundo olvide, sino porque la gente se niega a aprender. La octava ley es la ley de la generosidad, la paradoja de que la riqueza crece cuando se comparte. El padre pobre creía que dar debía venir después de la seguridad, el padre rico creía que dar era seguridad. Cuando contribuyes a los demás, construyes confianza, relaciones e influencia, las verdaderas monedas del éxito. El dinero por sí solo no puede crear significado, pero el significado siempre puede crear dinero. Kiyosaki vio que la generosidad no es solo moral,
sino estratégica. Crea ecosistemas de valor, redes de oportunidades y buena voluntad que se capitalizan como el interés. Los ricos acumulan riqueza para dar, los pobres renuncian a ella para sobrevivir. Y, sin embargo, la lección no trata sobre la caridad, sino sobre el flujo. El dinero, como el agua, se estanca cuando se acapara. Crece cuando circula. Los ricos entienden la circulación, los pobres se aferran a la acumulación. La novena ley es la identidad, el reconocimiento de que tu riqueza externa nunca superará tu crecimiento interno. Toda decisión financiera comienza con la autoimagen. Si te consideras pobre, actuarás de forma que lo confirme. Si te consideras capaz, tu mente encontrará la manera de demostrarlo. Los ricos cultivan una mentalidad de propiedad, se ven a sí mismos como creadores, no como víctimas. Asumen la responsabilidad de sus resultados, incluso de sus fracasos, porque la propiedad es poder. El padre pobre culpaba a las circunstancias, el padre rico buscaba soluciones. El padre pobre decía, no es justo. El padre rico decía, busquemos la manera. Kiyosaki comprendió que el dinero amplifica el carácter, no lo crea. Los inseguros usan la riqueza para demostrar su valía, los sabios la usan para expandir su valor. La ley fundamental, entonces, es el dominio de uno mismo. Porque sin dominio de uno mismo, toda lección se derrumba. Quien no puede controlar sus emociones saboteará la lógica. Quien no puede postergar la gratificación jamás experimentará la abundancia. Quien no puede desaprender viejas creencias jamás abrazará nuevas realidades. Estas leyes, las leyes de la mentalidad, la alfabetización, el apalancamiento, la disciplina y la identidad, conforman la arquitectura de la libertad financiera. No se enseñan en las escuelas porque amenazan el sistema que depende de la obediencia. No se ocultan por su complejidad, sino por su simplicidad. Comprenderlas es despertar, y despertar es peligroso para quienes se benefician de nuestro sueño. Por lo tanto, Padre Rico, Padre Pobre, de Kiyosaki no es solo un manual para la riqueza, sino un manifiesto de independencia. Invita a cada persona a ir más allá de la comodidad del empleo y adentrarse en la incertidumbre de la propiedad. A dejar de intercambiar tiempo por seguridad y empezar a intercambiar conocimiento por libertad. Desafía al lector a confrontar sus propios miedos. ¿Trabajo por dinero o el dinero trabaja para mí? ¿Construyo patrimonio o solo acumulo pasivos? ¿Aprendo o memorizo? Estas preguntas son la puerta a la transformación y una vez abiertas, no se pueden cerrar. Los ricos no son diferentes por suerte, sino porque han aprendido las reglas que rigen el juego invisible del dinero. Y la regla más importante de todas es esta: el dinero es un reflejo de la mente. Cambia de opinión y tus finanzas mejorarán. Pero hasta que eso ocurra, ningún trabajo, ningún título, ningún aumento de sueldo ni ninguna herencia pueden crear riqueza duradera. Porque la verdadera riqueza no es lo que tienes, sino lo que sabes. Es la capacidad de pensar de forma independiente en un mundo que premia la conformidad. Es la valentía para actuar cuando otros dudan. Es la disciplina para perseverar cuando los resultados son invisibles. Y, sobre todo, es la sabiduría para comprender que la libertad, no el dinero, es la medida definitiva del éxito. La mentalidad financiera es el campo de batalla invisible donde nacen o se entierran los sueños, el paisaje invisible de nuestras creencias, miedos y hábitos que determinan nuestra relación con la riqueza. Durante siglos, la humanidad ha tratado el dinero como algo externo, una moneda, un sueldo, un saldo bancario, cuando, en realidad, es un reflejo interno, un espejo de la conciencia.
Esta es la verdad que aborda la filosofía de Robert Kiyosaki, la comprensión de que el éxito financiero no es resultado de la suerte, la herencia, ni siquiera de la inteligencia pura, sino de la mentalidad. Una forma de ver el mundo que distingue a ricos y pobres mucho antes de ganar un solo dólar. La mente del pobre está condicionada para la supervivencia, la del rico, para la creación. La diferencia no reside en los recursos, sino en el ingenio, no en la educación, sino en la interpretación. El mismo mundo presenta oportunidades y riesgos para ambas mentalidades, pero donde una ve peligro, la otra ve potencial, donde una ve pérdida, la otra ve una lección. Esta división comienza temprano, en la escuela, en casa, en los mensajes sutiles que absorbe un niño al oír a sus padres discutir sobre dinero o al verlos temer el fin de mes. Estas impresiones se cristalizan en un guión que dura toda la vida, uno que dicta decisiones, emociones y, en última instancia, el destino. A los pobres se les enseña a intercambiar tiempo por dinero, a temer los errores y a ver el riesgo como imprudencia. A los ricos, en cambio, se les enseña que el tiempo es su bien más preciado, que los errores son lecciones aprendidas en la escuela de la vida y que el riesgo es simplemente otra palabra para oportunidad. Aunque esté rodeada de incertidumbre, esta narrativa interna lo moldea todo, cómo reaccionamos ante las oportunidades, cómo afrontamos el fracaso y cómo definimos lo suficiente. Cuando Kiyosaki recuerda a sus dos padres, la diferencia entre ellos no era solo filosófica, sino psicológica. Su padre pobre creía en la progresión lineal, estudiar mucho, trabajar mucho, ganar un sueldo estable, ascender. Su padre rico creía en el crecimiento exponencial, aprender cómo funciona el dinero, hacerlo trabajar para uno mismo, construir sistemas, crear valor y dejar que el éxito llegue solo. Esta divergencia mental explica por qué dos personas pueden vivir en la misma ciudad, asistir a las mismas escuelas, incluso compartir los mismos sueños, y sin embargo acabar en realidades completamente diferentes. No es la inteligencia lo que los divide, sino la conciencia. Uno vive por miedo, el otro por curiosidad. La mente del padre pobre es defensiva, busca constantemente seguridad. La del padre rico es ofensiva, siempre busca el dominio. La identidad de uno está ligada a los títulos laborales, la del otro a la libertad. La mente del pobre pregunta, ¿cómo puedo permitirme esto? E inmediatamente se bloquea con la respuesta de la imposibilidad. La mente de los ricos se pregunta, ¿cómo puedo permitirme esto? Y comienza a crear. La diferencia es sutil, pero trascendental. La mentalidad de la pobreza se rige por la emoción, miedo a la pérdida, miedo al rechazo, miedo al cambio. La mentalidad de la riqueza se rige por la lógica y la observación, no de forma fría o calculadora, sino con una madurez emocional que transforma el miedo en información. Cuando una persona con dificultades económicas pierde dinero, siente vergüenza, y esa vergüenza la lleva a evitarlo. Pero cuando una persona con inteligencia financiera pierde dinero, lo percibe como información valiosa, analiza, se adapta y ajusta. Considera el dinero no como su identidad, sino como una herramienta. Este distanciamiento psicológico es la base de toda riqueza. Por eso los inversores dicen, nunca te dejes llevar por las emociones con tus inversiones, no porque las emociones sean malas, sino porque nublan el juicio. El miedo y la codicia, los dos tiranos de las finanzas, rigen las decisiones de la mayoría de las personas. El miedo las mantiene atrapadas en trabajos que odian, la codicia las empuja a correr riesgos que no comprenden. Los ricos aprenden a dominar ambos, usando el miedo como brújula y la codicia como combustible. Saben que el verdadero peligro no reside en asumir riesgos, sino en permanecer en la ignorancia. La ignorancia es la mayor desventaja. Cuesta décadas de potencial, creatividad y libertad.
El camino del padre de familia humilde, estudiar, conseguir un trabajo, ahorrar, comprar una casa, puede parecer responsable, pero se basa en supuestos obsoletos. Presupone estabilidad en un mundo inestable. Presupone lealtad de sistemas diseñados para beneficiar a quienes los comprenden, no a quienes los sirven. La psicología de la riqueza exige cuestionar cada supuesto. ¿Por qué se considera una casa un activo cuando genera gastos mensuales? ¿Por qué se ve siempre la deuda como algo negativo cuando puede usarse como apalancamiento? ¿Por qué medimos el éxito en títulos en lugar de en tiempo? La mentalidad de los ricos no cuestiona para rebelarse, sino para comprender. Observan patrones. Interpretan comportamientos. Tratan el dinero como un lenguaje, un código que se aprende, no que se teme. Y una vez descifrado, revela un mundo de oportunidades ocultas, invisibles para quienes se rigen por viejos esquemas. La economía conductual demuestra que los seres humanos son naturalmente adversos al riesgo. Tememos perder $100 más de lo que disfrutamos ganarlos. Esto se llama aversión a las pérdidas y rige el comportamiento financiero de miles de millones de personas. La filosofía del padre pobre explota directamente este sesgo: no pierdas dinero. Sé prudente. Ahorra para la jubilación. Pero la seguridad misma es una ilusión cuando la inflación devora los ahorros y la estabilidad laboral desaparece de la noche a la mañana. La mentalidad del padre rico modifica este sesgo al reinterpretar la pérdida como algo temporal. Utilizan un concepto que los psicólogos llaman reencuadre. En lugar de decir, fracasé, dicen, aprendí. En lugar de decir, perdí dinero, dicen, adquirí información. Este sutil cambio lo transforma todo porque el cerebro no puede concentrarse simultáneamente en el miedo y el crecimiento. Hay que elegir uno. Y la elección no se hace una sola vez, sino todos los días, cuando uno decide si leer un libro o ver la televisión, invertir o consumir, actuar o esperar. También existe el peso psicológico de la identidad. Muchas personas, inconscientemente, vinculan su autoestima a sus ingresos. Dicen, soy lo que gano. Cuando pierden su trabajo, se pierden a sí mismas. Esta es la tragedia de la mentalidad del empleado: depositar la seguridad en una fuente externa. La sabiduría del padre rico enseña que la identidad debe estar arraigada en la creación, no en el trabajo. La pregunta no es, ¿qué hago?, sino, ¿qué construyo? En el momento en que uno empieza a verse a sí mismo como creador de patrimonio, ya sean negocios, relaciones o habilidades, su psicología pasa de la dependencia a la soberanía. Por eso Kiyosaki suele hacer hincapié en la educación financiera. No se trata de aprender contabilidad o técnicas de inversión, se trata de recuperar la libertad mental. La persona con conocimientos financieros ya no vive reaccionando, sino diseñando. No está controlada por el miedo a perder el trabajo porque ha aprendido a crear valor más allá de él. En el mundo actual, esta evolución psicológica es aún más urgente. La era digital ha democratizado las oportunidades, pero también ha amplificado la distracción. La gente pasa horas navegando por Internet, viendo cómo otros viven la vida que desean, confundiendo la inspiración con la acción. La filosofía del padre rico exige que la inspiración se convierta en acción, que la curiosidad se transforme en competencia. En una sociedad adicta a la comodidad, la verdadera revolución es la disciplina. La mentalidad del consumidor se disciplina no solo en los hábitos, sino también en los pensamientos. Sabe que cada anuncio, cada titular, cada tendencia está diseñada para manipular las emociones, para generar sentimientos de carencia, urgencia o envidia. La mentalidad del consumidor se distancia, observa y actúa solo cuando la lógica se alinea con los objetivos a largo plazo.
Esto no es cinismo, es conciencia. En el ruido de la cultura consumista, la claridad se convierte en la nueva riqueza. Existe otra dimensión psicológica, la relación con el tiempo. Los pobres intercambian tiempo por dinero porque perciben el tiempo como infinito y el dinero como escaso. Los ricos intercambian dinero por tiempo porque perciben el tiempo como escaso y el dinero como renovable. Esta conciencia del tiempo transforma la toma de decisiones. Cambia el enfoque de la comodidad a corto plazo al legado a largo plazo. Es por eso que los ricos invierten en educación, redes y sistemas que siguen funcionando mientras duermen. Es por eso que dicen, si no encuentras la manera de ganar dinero mientras duermes, trabajarás hasta morir. La mentalidad financiera entiende el interés compuesto no solo en las inversiones, sino también en las acciones. Cada habilidad aprendida, cada libro leído, cada riesgo calculado asumido se acumula con el tiempo generando resultados exponenciales, pero las mentes más brillantes van aún más allá, trascienden el dinero mismo. Comprenden que la riqueza es energía, un reflejo de la contribución y el intercambio de valor. Cuantos más problemas se resuelven, más valor se crea y más fluye la riqueza de forma natural. No persiguen el dinero, lo atraen volviéndose indispensables. Esta mentalidad desmantela la escasez y la reemplaza con abundancia. La escasez dice, no hay suficiente para todos. La abundancia dice, siempre hay más para crear. La escasez genera celos, la abundancia genera colaboración. La escasez lleva al acaparamiento, la abundancia lleva a la inversión. Y la verdad más fascinante es que la abundancia no se trata de cuánto se tiene, sino de cómo se piensa sobre lo que se tiene. En definitiva, la psicología de la riqueza es un ejercicio espiritual disfrazado de educación financiera. Invita a cada persona a confrontar sus miedos, reprogramar sus creencias y asumir la plena responsabilidad de sus decisiones. Exige responsabilidad, no excusas. Premia la paciencia, no la impulsividad. Humilla el ego y exalta la conciencia. Las lecciones del Padre humilde, aunque arraigadas en el amor y la cautela, a menudo aprisionan la mente tras muros de miedo, miedo al fracaso, miedo a la pérdida, miedo al juicio. Las lecciones del Padre rico la liberan, invitándola a explorar, experimentar y evolucionar. Y al interiorizar esto, se empieza a ver el mundo de otra manera, oportunidades donde otros ven caos, lecciones donde otros ven fracaso y libertad donde otros ven riesgo. Porque no es la cantidad en la cartera lo que define la riqueza, sino la sabiduría en la mente. En ese espacio, entre el pensamiento y la acción, entre el miedo y la valentía, reside la verdadera alquimia de la transformación financiera, el renacimiento de la mentalidad financiera. La riqueza en la era digital. Nunca antes la humanidad se había encontrado ante una encrucijada tan paradójica entre oportunidades ilimitadas y una distracción abrumadora. El mundo moderno es un escenario donde cualquiera con un teléfono inteligente puede construir un imperio, pero la mayoría permanece paralizada por el miedo, la comparación y el ruido. Las lecciones de Padre Rico, Padre Pobre ya no se limitan a las salas de juntas ni al sector inmobiliario, ahora resuenan en el flujo interminable de las redes sociales, en el zumbido de los servidores y el brillo de las pantallas. Los mismos principios que alguna vez definieron la independencia financiera en el mundo físico se han transformado en las monedas de la atención, la influencia y los datos. Sin embargo, la esencia permanece inalterable. Quienes comprenden el valor, el apalancamiento y el tiempo siempre estarán por encima de quienes solo entienden el esfuerzo, el consumo y la rutina. La era digital premia a los pensadores, los creadores y los inversores de capital y creatividad. Castiga a los complacientes, a los distraídos y a los reactivos. La riqueza hoy no se mide solo en dinero, sino en libertad,
claridad y control sobre el entorno digital. Internet ha derribado las barreras que antes separaban a ricos y pobres. La información, antes acaparada por las instituciones, ahora fluye libremente. Cursos, herramientas y mentores están al alcance de cualquiera que desee aprender. Sin embargo, a pesar de esta democratización del conocimiento, la desigualdad financiera sigue creciendo. ¿Por qué? Porque la mentalidad, no el acceso, sigue siendo la brecha determinante. La mente pobre usa la tecnología para evadirse, la mente rica la usa para empoderarse. La mente pobre busca dopamina en las redes sociales, la mente rica busca oportunidades. La mente pobre consume, la mente rica crea. Esta es la nueva forma de alfabetización, la capacidad de distinguir el ruido del conocimiento, la distracción de la dirección. La educación financiera en el siglo XXI no se trata solo de entender el dinero, sino de dominar la concentración. En un mundo diseñado para captar la atención, la concentración misma se convierte en una forma de riqueza. Cada clic, cada visualización, cada compra impulsiva es una transacción, no de dinero, sino de energía. El padre rico de la era digital les enseñaría a sus alumnos que el verdadero activo ahora no son las tierras ni las acciones, sino la atención, y quien controla la atención, controla la riqueza. En este contexto, las vías tradicionales hacia el éxito se han desvanecido. El modelo de empleo para toda la vida ha desaparecido. La automatización y la inteligencia artificial han sustituido lo predecible por lo adaptativo. Los títulos universitarios ya no garantizan estabilidad, garantizan deudas. La sabiduría del padre rico se extiende ahora a una nueva dimensión, la necesidad de convertirse en creadores de valor en un sistema que ya no premia la conformidad. Emprendedores, autónomos, creadores de contenido e inversores representan los nuevos arquetipos de la libertad. Comprenden el apalancamiento no solo en términos financieros, sino también tecnológicos. Un solo video puede llegar a millones, un producto digital puede venderse infinitamente, una idea puede monetizarse sin salir de casa. El concepto de ingresos pasivos, antes limitado a propiedades de alquiler o dividendos, ahora se aplica a los ecosistemas digitales, cursos, regalías, modelos de afiliados, negocios automatizados, inversiones en criptomonedas y marcas online. La mentalidad emprendedora reconoce que Internet no es solo entretenimiento, es infraestructura, y quienes la desarrollan son dueños del futuro, pero con la oportunidad llega la ilusión. Las redes sociales han convertido la riqueza en un espectáculo. La gente ostenta el lujo como prueba de éxito, pero tras los filtros a menudo se esconden deudas y ansiedad. Las lecciones del padre pobre se han transformado en nuevas trampas psicológicas, la ilusión de riqueza sin sustancia, la búsqueda de validación en lugar del valor. En este teatro digital, la voz del padre rico resuena como un recordatorio: la verdadera riqueza no está en lo que publicas, sino en lo que posees. La verdadera riqueza es silenciosa, paciente y autosostenible. No está en los coches alquilados ni en los relojes prestados, sino en activos que crecen mientras duermes, en código que se ejecuta, sistemas que escalan e ideas que perduran. La era digital premia la ilusión por un instante, pero premia la propiedad para toda la vida. La pregunta es, ¿estás construyendo una audiencia o un activo? Porque una se desvanece con las modas, la otra se multiplica con el tiempo. El principio fundamental de Kiyosaki, que los activos te alimentan y los pasivos te consumen, es hoy más relevante que nunca. Solo han cambiado las definiciones. En la era moderna, tu presencia digital puede ser un activo si genera confianza, influencia y oportunidades. Tu marca personal, tu propiedad intelectual, tu red de contactos, estos son los bienes raíces del mundo digital.
pero deben construirse con la misma disciplina que las inversiones tradicionales. El discípulo moderno del padre rico sabe que publicar para llamar la atención sin un propósito es un pasivo, que pasar horas comparando estilos de vida merma la productividad y que la inversión más valiosa sigue siendo la autoformación y el desarrollo de habilidades. Programación, diseño, narrativa, marketing, integración de IA, estos son los equivalentes actuales de la tierra, el oro y el petróleo. La mente adinerada se pregunta, ¿cómo puedo usar la tecnología para multiplicar el valor? La mente desfavorecida se pregunta, ¿cómo puedo usar la tecnología para escapar del aburrimiento? Una crea las herramientas, la otra se convierte en esclava de ellas, y sin embargo, en medio de toda esta innovación, persisten los patrones psicológicos del viejo mundo. La gente sigue anhelando seguridad, rutina y garantías. Se aferran a la ilusión de un sueldo fijo, incluso cuando la inflación erosiona silenciosamente su valor. El mensaje del padre rico, no trabajes por dinero, haz que el dinero trabaje para ti, es ahora una habilidad de supervivencia, no un lujo. La inflación, la volatilidad económica y las crisis globales han expuesto la fragilidad de la dependencia. El trabajo más seguro ya no es seguro. Las empresas más grandes se derrumban de la noche a la mañana. Los algoritmos cambian, los mercados fluctúan y las tendencias desaparecen. En un ecosistema tan volátil, la adaptabilidad es la nueva inteligencia. La capacidad de aprender, desaprender y reaprender más rápido que los demás determina la supervivencia. La mentalidad financiera de la era digital es una máquina de aprendizaje, estudia mercados, tecnologías, psicología y sistemas. Sabe que, si bien las herramientas evolucionan, los principios permanecen eternos: propiedad, apalancamiento y creación de valor. Estamos presenciando el auge de un nuevo tipo de inversor, el capitalista digital. No solo compran acciones, compran atención. No solo alquilan oficinas, construyen audiencias. No solo ahorran dinero, escalan sistemas. Las enseñanzas del padre rico sobre el flujo de caja ahora se aplican tanto a los algoritmos como a las audiencias. Un canal de YouTube, una aplicación o un negocio automatizado pueden generar flujo de caja recurrente, al igual que una propiedad de alquiler. El principio es idéntico: crear algo una sola vez que siga generando ingresos con el tiempo. La tragedia es que la mayoría de las personas aún se ven atrapadas intercambiando tiempo por dinero, incluso en un mundo donde las herramientas para liberarse son gratuitas. La diferencia no radica en el acceso, sino en la conciencia, pero la era digital también ha traído un nuevo peligro: la adicción a la velocidad. La gente espera resultados instantáneos, éxito viral, ganancias inmediatas, transformación de la noche a la mañana. La paciencia, otrora la virtud silenciosa de la riqueza, ha pasado de moda. Sin embargo, como nos recuerda la filosofía de Kiyosaki, la verdadera riqueza no se construye a ráfagas, sino por capas: conocimiento, disciplina, resiliencia y tiempo. Los algoritmos pueden favorecer la velocidad, pero la riqueza favorece la constancia. Las mentes más brillantes de la era digital comprenden esta paradoja. Actúan con rapidez, pero son pausadas en su visión. Actúan a diario, pero piensan a largo plazo. Siembran semillas no para obtener me gusta, sino para dejar un legado. Miden el progreso no en seguidores, sino en libertad. Esto nos lleva a otra verdad fundamental de la actualidad: la libertad financiera ahora se entrelaza con la libertad mental. La economía digital ha creado un sinfín de oportunidades, pero también una ansiedad constante. La comparación continua, la presión por el rendimiento, la ilusión de estar siempre atrasado, estas son las nuevas cadenas del trabajador moderno.
La mente próspera se libera de esta ilusión. Considera la comparación como información, no como inseguridad. Utiliza el éxito ajeno como evidencia de posibilidad, no como prueba de insuficiencia. Este dominio emocional es ahora una necesidad financiera. En un mundo hiperconectado, la claridad mental es el nuevo capital. Porque ninguna cantidad de dinero puede compensar una mente esclavizada por el ruido. Paradójicamente, la tecnología también ha revivido una verdad ancestral, que la riqueza nunca se trata solo de dinero. Se trata de libertad, propósito y legado. Las personas más ricas de nuestra época, Elon Musk, Jeff Bezos, Warren Buffett, encarnan los mismos principios que predicó Kiyosaki: propiedad sobre consumo, visión a largo plazo sobre comodidad inmediata, valentía sobre conformidad. Utilizan el dinero como herramienta para resolver problemas, expandir el potencial humano y construir sistemas que perduren. Esta es la esencia de la inteligencia financiera en la era moderna: convertir la riqueza no en un fin en sí mismo, sino en un instrumento para generar un impacto. Hoy en día, cualquier persona tiene acceso a ese mismo poder, aunque a menor escala. Una marca personal puede transformar una comunidad. Un producto puede cambiar una vida. Una simple decisión en línea puede tener repercusiones a lo largo de generaciones. La brecha entre ricos y pobres nunca ha sido tan pequeña, y sin embargo, nunca ha sido tan profunda a nivel psicológico. La verdadera aplicación moderna de padre rico, padre pobre no es solo financiera, sino existencial. Interpreta a cada oyente: ¿quién eres en la economía de tu propia vida? ¿Eres un empleado de tus miedos o un emprendedor de tus sueños? ¿Esperas la oportunidad o la creas? Los sistemas han cambiado, pero la elección permanece. Puedes vivir según las reglas del padre pobre, seguro, cómodo, predecible y con una silenciosa insatisfacción. O puedes vivir con la mentalidad del padre rico, audaz, adaptable, autodidacta y libre. La era digital no favorece a los más talentosos, sino a los más valientes. Premia a quienes actúan de forma imperfecta, a quienes experimentan, a quienes fracasan públicamente y aprenden en privado. Cada algoritmo, cada plataforma, cada cambio del mercado puede esclavizar o empoderar, según quien elija ser. Sin embargo, todas estas lecciones convergen en una verdad fundamental: el dinero nunca ha sido la meta, sino la libertad. El legado del padre rico no se centra en la codicia ni en la acumulación, sino en la liberación de la dependencia, el miedo y la ignorancia. En la era digital, esta liberación adopta nuevas formas: la capacidad de trabajar desde cualquier lugar, de diseñar el propio horario, de vivir según los propios términos. El emprendedor moderno no persigue riquezas, sino soberanía, soberanía del tiempo, del pensamiento y del destino. Esta es la forma más elevada de riqueza. Y a medida que la tecnología continúa evolucionando, quienes interioricen los principios de Kiyosaki no solo sobrevivirán, sino que prosperarán. Porque, independientemente de cómo cambien las herramientas, la ley permanece inalterable: quienes controlan su mente controlan su dinero, y quienes controlan su dinero controlan su libertad. En definitiva, la era digital no representa una amenaza para la filosofía de padre rico, sino su máxima confirmación. El mundo que Kiyosaki previó, donde los individuos trascenderían el sistema mediante la inteligencia financiera, ya es una realidad. La cuestión no reside en si es posible enriquecerse, sino en si se posee la disciplina, la claridad y la valentía para mantenerse consciente en un mundo diseñado para distraernos. Porque en esta era de información ilimitada e ilusión sin fin, el activo más escaso y valioso no son las criptomonedas, ni los bienes raíces, ni las acciones, sino la conciencia. Conciencia de cómo funciona el dinero.
Conciencia de cómo los sistemas influyen en el pensamiento. Conciencia de que la libertad debe construirse, no otorgarse. Esta es la nueva riqueza, no se almacena en los bancos, sino en la mente, no se mide en números, sino en decisiones. La era digital ha democratizado el acceso a la riqueza, pero la libertad sigue reservada para aquellos que se atreven a pensar de forma diferente. El alma de la riqueza, bajo los números, las inversiones, los activos y la incesante búsqueda de la independencia financiera yace algo mucho más antiguo, mucho más silencioso, mucho más profundo, la esencia espiritual de la creación misma. La riqueza, en su forma más pura, no es una pila de dinero ni una colección de posesiones, sino un reflejo de la capacidad del alma para expandirse, expresarse y dar forma a su propio potencial. Es la manifestación externa del dominio interior, el eco material de una conciencia evolucionada. Cuando Robert Kiyosaki contrastó a sus dos padres, no se limitaba a comparar ideologías financieras, revelaba dos relaciones opuestas con la vida. Una se basaba en el miedo, la otra en la libertad. Uno veía el dinero como un medio de protección, el otro como un medio de creación. Y en este contraste reside la esencia de todo crecimiento humano, la evolución de la supervivencia al propósito, de la dependencia a la soberanía, de la existencia a la autorrealización. El dinero, al fin y al cabo, no es más que un espejo, refleja quiénes somos, qué creemos y cuán profundamente nos comprendemos a nosotros mismos. Si la mente teme la escasez, el dinero intensifica ese temor. Si el corazón rebosa de propósito, el dinero intensifica esa luz. La riqueza jamás ha corrompido a nadie, solo revela la verdad que siempre estuvo presente. Para comprender la esencia de la riqueza, primero hay que confrontar la ilusión de que se puede poseer. Nadie es dueño del dinero, solo se canaliza. Como la energía, fluye a través de quienes saben dirigirlo y se desvanece para quienes intentan atraparlo. La mentalidad del padre pobre, ahorrar, guardar, aferrarse, nace de una inseguridad más profunda, la creencia de que la vida misma es escasa. La mentalidad del padre rico, crear, construir, expandir, surge de la confianza, la fe en que la vida repone lo que se usa con propósito. Esta fe no es ingenua, es la serena seguridad de quienes comprenden la ley universal. La misma ley que rige la naturaleza rige la riqueza, la ley del flujo. Un río represado termina estancándose, quien acapara termina asfixiándose. La sabiduría del Padre Rico enseña que la verdadera abundancia es circulación, no acumulación. Cuanto más se da con inteligencia, más se recibe. Cuanto más se enseña, más se aprende. Cuanto más valor se crea para los demás, más recompensa la vida. Esto no es misticismo, es la física de la prosperidad. El dinero, como la energía, debe fluir. Y cuando fluye con un propósito, se convierte en algo divino, se transforma de papel en poder, de moneda en contribución, pero el propósito en sí no se encuentra a través de la acumulación. Surge solo cuando uno trasciende el miedo primigenio a no tener suficiente, a no ser suficiente, a perder lo ganado. Ese miedo ha esclavizado a la humanidad durante milenios. Es el motor silencioso detrás de cada trabajo desesperado, cada noche en vela, cada compra innecesaria destinada a llenar un vacío que no se puede comprar. El alma de la riqueza comienza donde termina el miedo. Cuando uno deja de perseguir la supervivencia y comienza a buscar un significado, todo cambia. El trabajo se convierte en arte. El beneficio en servicio. La competencia en colaboración. La vida deja de ser una carrera y se convierte en un oficio. Este es el despertar que distingue la independencia financiera de la iluminación financiera. La primera es la libertad de los demás,
La segunda, la libertad de uno mismo. Las enseñanzas de Kiyosaki, despojadas de su lenguaje financiero, son fundamentalmente enseñanzas espirituales, despertar al creador interior, enseñar que el poder de construir, de poseer, de diseñar la realidad, siempre ha sido interno. El dinero es solo un símbolo, una sombra proyectada por la luz de la claridad interior. En este sentido, la riqueza no se mide por números, sino por la paz. Una persona que gana millones pero vive con miedo a perderlos es más pobre que quien gana lo suficiente para vivir con propósito y duerme con el corazón tranquilo. La esencia de la riqueza exige equilibrio, ambición guiada por la sabiduría, esfuerzo atemperado por el descanso, generosidad acompañada de gratitud. ¿De qué sirve ganar el mundo si se pierde la paz interior? Esta pregunta, antigua e intemporal, resuena en cada época de prosperidad y decadencia. La humanidad construye imperios y luego los ve derrumbarse bajo el peso del exceso y el ego. Lo mismo ocurre en los individuos, cuando el éxito se convierte en identidad, cuando la acumulación reemplaza a la creación, cuando la búsqueda de la riqueza se convierte en un sustituto del sentido de la vida. Los dos padres de Kiyosaki simbolizan esta eterna elección, vivir como esclavo del dinero o como su dueño. El padre pobre, aunque inteligente y bondadoso, permitió que el miedo dictara su destino. El padre rico, aunque imperfecto y audaz, permitió que la comprensión lo liberara. Esta liberación no es financiera, es existencial. Es el momento en que uno se da cuenta de que la riqueza nunca se trató de tener más, sino de llegar a ser más. El camino espiritual hacia la riqueza es, en realidad, un camino de conciencia. Cada lucha financiera refleja una lucha interior, cada deuda es un reflejo de evasión, cada riesgo un reflejo de valentía, cada inversión un reflejo de confianza. El pobre teme perder dinero porque teme perderse a sí mismo. El rico está dispuesto a perder dinero porque sabe que puede reconstruirse. Y ese conocimiento, la fe inquebrantable en la propia capacidad de crear, es la forma más pura de riqueza que existe. Es la riqueza que sobrevive a crisis, recesiones, traiciones y fracasos. Es la riqueza que ningún gobierno puede grabar, ningún mercado puede destruir y ningún ladrón puede robar. Es la riqueza de la conciencia. El mensaje de Kiyosaki, aunque enmarcado en la economía, apunta en última instancia hacia este centro invencible, el ser humano autosuficiente, autodidacta y consciente de sí mismo que ya no busca permiso para prosperar. Tal persona no solo acumula bienes, acumula comprensión. Y de esa comprensión fluye todo lo demás, confianza, creatividad, compasión. En la esencia misma de la riqueza reside una antigua paradoja: para dominar el dinero, hay que dejar de venerarlo. Mientras se persiga la riqueza desde la necesidad, permanecerá esquiva. Pero cuando se actúa con plenitud, la riqueza surge naturalmente. Esta es la misma verdad que sabios y filósofos han enseñado durante milenios: la abundancia no se adquiere, sino que se cultiva. Las enseñanzas del Padre Rico armonizan a la perfección con esta ley universal. Cuando le enseña a Kiyosaki a dejar que el dinero trabaje para él, no solo le enseña apalancamiento financiero, sino también desapego energético. Le dice: no sirvas al símbolo, sirve a la fuente. El símbolo es el dinero, temporal, reemplazable, neutro. La fuente es el valor, eterno, regenerativo, vivo. La esencia de la riqueza opera desde esta frecuencia superior. No teme la pérdida porque sabe que el valor, una vez creado, siempre puede regresar. No envidia a los demás porque comprende que toda riqueza es una expresión individualizada de la misma abundancia. No persigue resultados porque confía en el proceso. Y esa confianza es el verdadero secreto de los ricos. No la arrogancia,
no el cálculo, la confianza. Vivir con esta confianza es vivir en armonía con el fluir de la existencia misma. Es comprender que la economía externa refleja la interna. Una sociedad regida por la mentalidad de escasez genera competencia, acaparamiento, corrupción y desigualdad. Pero una mentalidad regida por la mentalidad de abundancia genera creatividad, generosidad y crecimiento. La transformación comienza a nivel individual, una persona que elige pensar diferente, dar diferente, actuar con propósito en lugar de con miedo. Esa elección, multiplicada a lo largo de vidas y generaciones, se convierte en la evolución de la civilización. La riqueza, entonces, no es un camino privado, sino colectivo. Cada acto de creación enriquece el mundo, cada acto de miedo lo empobrece. Pensar como un padre rico es pensar como un administrador de la energía, hacer circular el valor de manera que beneficie a todos los involucrados. El alma de la riqueza, por lo tanto, no es egoísta, es profundamente compasiva. Comprende que cuanto más se da, más se crece. Cuanto más se inspira, más se expande. La verdadera riqueza no reside en la propiedad, sino en la administración responsable, el privilegio de cuidar aquello que se nos ha confiado. Sin embargo, la búsqueda de la riqueza espiritual exige soledad. Exige silencio en un mundo ruidoso, reflexión en una cultura de la velocidad. Pues, ¿cómo escuchar la guía de la intuición, la brújula del alma, si la mente está constantemente persiguiendo, desplazándose, comparando? Los mejores inversores y creadores no son los que se afanan sin cesar, sino los que pueden sentarse en quietud y ver lo que otros pasan por alto. La intuición, nacida de la quietud, es la forma de inteligencia del alma, el susurro que dice, este es el camino correcto, incluso cuando la lógica lo duda. Las lecciones del Padre Rico están impregnadas de esta intuición, no mística, sino profundamente sintonizada con los ritmos de la realidad. Observa, escucha, actúa con decisión cuando otros dudan. Esta alineación entre intuición y acción es la esencia de la riqueza espiritual, avanzar cuando se es guiado, detenerse cuando hay incertidumbre, confiar en que cada demora encierra una lección. Al final, la riqueza sin alma se convierte en vacío revestido de oro. Construye castillos sin paz, colecciona trofeos sin alegría y gana batallas mientras pierde la guerra interior. Pero la riqueza impregnada de alma es la creación en su máxima expresión. Construye no para el ego, sino para el legado. Gasta no para la aprobación, sino para la visión. Se multiplica no por avaricia, sino por generosidad. Esta riqueza eleva generaciones, alimenta sueños e inspira valentía. Es la clase de riqueza que trasciende el cuerpo, resonando a través del tiempo como inspiración, como ejemplo, como luz. Esto es lo que representa, en última instancia, el Padre Rico, no un hombre obsesionado con el dinero, sino un alma que dominó lo material al servicio de lo inmaterial. Su riqueza no eran sus posesiones, sino su paz, no su poder, sino su percepción. Comprendió que el verdadero éxito reside en vivir sin miedo y dar sin medida. Así pues, cuando se habla de riqueza, se habla del alma, pues sin ella, carece de significado. Las cifras se desvanecerán, los bienes se transferirán, los imperios se derrumbarán. Pero la conciencia que los creó permanecerá, buscando nuevas formas, nuevas expresiones, nuevas maneras de crecer. Ese es el ciclo eterno de la abundancia, nacimiento, expansión, transformación. El dinero es solo un capítulo en la historia de la evolución humana. El alma de la riqueza escribe el resto, una historia no de acumulación, sino de despertar. Porque cuando uno comprende finalmente que el propósito del dinero es liberar el espíritu, deja de perseguir riquezas y se convierte en ellas. Se convierte en la encarnación misma de la abundancia,
serena en la incertidumbre, generosa en la prosperidad, firme ante la pérdida y eternamente agradecida por la oportunidad de crear. Esa es el alma de la riqueza, la corriente invisible que fluye bajo todas las cosas, el puente entre lo material y lo divino, la prueba silenciosa de que la libertad no comienza en el banco, sino en la mente, y no termina en las posesiones, sino en la paz. La elección de los dos padres, cada generación se enfrenta a esta misma encrucijada silenciosa, aunque pocos la reconocen por lo que realmente es. Una encrucijada espiritual y psicológica disfrazada de decisión financiera. Los dos padres, uno que inculcó seguridad, estabilidad y éxito convencional, y otro que predicó el riesgo, la autonomía y la creatividad, no son meros personajes de un libro, son arquetipos de dos posibles destinos dentro de cada ser humano. El Padre Pobre vive en cada uno de nosotros como la voz del consuelo, el susurro de la conformidad, el que dice, sé realista, cuando nuestra imaginación se atreve a soñar. El Padre Rico es la voz del coraje, el fuego de la individualidad, el que dice, sé ilimitado, cuando el mundo exige que nos empequeñezcamos. La elección entre ellos no se hace una sola vez en la juventud, se hace a diario, en cada acción, en cada creencia, en cada respuesta al miedo. Un camino lleva a la previsibilidad, la respetabilidad y la silenciosa desesperación, el otro lleva a la incertidumbre, la independencia y la profunda plenitud. La mayoría vive toda su vida bajo la tutela del Padre Pobre, obedeciendo las reglas escritas por otros, confundiendo la obediencia con la virtud y el miedo con la sabiduría. Pocos se atreven a seguir al Padre Rico, el Maestro que ofrece no consuelo sino poder, no seguridad sino libertad, no instrucciones sino despertar. Es tentador creer que la elección es financiera, pensar que reside en si uno trabaja por un sueldo o acumula patrimonio, si ahorra o invierte, si es empleado o emprendedor. Pero la verdad es más profunda. La verdadera elección es existencial. Es la decisión entre dependencia y creación, entre ser moldeados por el mundo y moldearlo a su vez. La filosofía del Padre Pobre parte de la premisa de que la vida nos sucede, que fuerzas ajenas a nuestro control dictan nuestro destino y que nuestra mejor esperanza es adaptarnos a ella sin contratiempos. La filosofía del Padre Rico parte de la convicción de que la vida sucede a través de nosotros, que nuestra conciencia es la arquitecta de la realidad y que la riqueza, la salud y la libertad son expresiones de dominio interior. Esta distinción define cada resultado en la experiencia humana. El primero crea empleados, el segundo crea líderes. El primero busca seguridad, el segundo busca soberanía. El primero muere lamentando los riesgos no asumidos, el segundo muere pleno por una vida bien vivida. Elegir el camino del Padre Rico, entonces, es elegir el despertar en lugar de la anestesia, es derribar los muros del condicionamiento social y recordar que el dinero no es la meta sino la herramienta, no el premio sino la prueba de lo que uno se ha atrevido a creer posible. Sin embargo, el mundo venera al Padre Pobre. Las escuelas se construyen a su imagen y semejanza, los gobiernos se rigen por sus normas, incluso las familias, inconscientemente, transmiten sus miedos disfrazados de amor. Estudia mucho, saca buenas notas, encuentra un trabajo estable, es el mantra de millones, repetido tantas veces que se vuelve sagrado. Pero tras esa santidad se esconde la silenciosa tragedia del potencial humano reprimido. Las enseñanzas del Padre Rico rara vez son bien recibidas en tales entornos, pues exponen la fragilidad del sistema mismo. Decirle a un niño que el dinero puede trabajar para él, en lugar de al revés, supone amenazar toda institución construida sobre su obediencia. Y así, la sociedad premia la conformidad mientras se alimenta en secreto de los sueños que destruye. Pero de vez en cuando, alguien escucha la otra voz, tenue, desafiante, luminosa. Empiezan a cuestionar, a aprender, a experimentar.
Empiezan a leer libros no para estudiar, sino para tener libertad. Empiezan a invertir no para obtener ganancias, sino para tener poder. Empiezan a comprender que la independencia financiera no es rebeldía, sino memoria. El recuerdo de que el destino de uno nunca fue servir al sistema, sino dominarlo. Los dos padres representan, pues, el eterno diálogo entre el miedo y la fe. El padre pobre dice, no te arriesgues, el mundo es peligroso. El padre rico dice, arriésgate, el mundo es tuyo. El padre pobre dice, no me lo puedo permitir, cerrando su mente a la posibilidad. El padre rico dice, ¿cómo puedo permitírmelo?, abriéndola a la creación. El padre pobre cree que el esfuerzo equivale a la recompensa, el padre rico sabe que la estrategia la multiplica. El padre pobre enseña a valorar las credenciales, el padre rico enseña a valorar la conciencia. Ambos quieren lo mejor para sus hijos, pero solo uno comprende que lo mejor no se puede dar, sino que hay que despertarlo. Ese despertar suele comenzar con dolor, el dolor de darse cuenta de que lo que te enseñaron a creer que era seguridad era, en realidad, una jaula. Es el dolor de desaprender, de cuestionar, de ver las cadenas invisibles de la deuda, el empleo y las expectativas por lo que son, herramientas de control disfrazadas de estructura. Y, sin embargo, ese mismo dolor se convierte en liberación en el momento en que decides afrontarlo, dejar de huir de la incomodidad y empezar a aprender de ella. Porque cada incomodidad esconde una lección sobre el poder, y cada lección aprendida amplía tu riqueza, tanto espiritual como material. Elegir al padre rico, por lo tanto, no se trata simplemente de educación financiera. Se trata de la evolución de la conciencia misma. Significa ir más allá del modelo heredado de cómo debería ser la vida, más allá de la hipnosis cultural que equipara el ajetreo con la productividad, el estatus con el valor y el salario con el éxito. Significa redefinir la riqueza como la capacidad de controlar el propio tiempo, de alinear las acciones con el propósito, de vivir de acuerdo con la verdad interior en lugar de la aprobación externa. Esta es la riqueza que no se mide con estados de cuenta ni tramos impositivos, sino con presencia, paz y autoestima. Es lo que todo hombre rico aprende con el tiempo y lo que todo hombre pobre anhela en secreto. Porque, al final, la acumulación de posesiones no significa nada si el alma permanece empobrecida, si los días se pasan construyendo sueños que no nos pertenecen. El mayor regalo del padre rico no fue su sabiduría financiera, sino su negativa a pensar en pequeño. Le enseñó a Kiyosaki, y a través de él, al mundo, que pensar en pequeño es el error más costoso que se puede cometer. Cuesta la vida misma. Sin embargo, la transformación no es instantánea. No se trata simplemente de jurar lealtad al Padre rico y despertar de la noche a la mañana. Es un proceso, una batalla constante entre el yo condicionado y el yo creativo. Cada vez que dudas en invertir, escuchas la voz del Padre pobre. Cada vez que dudas de tus capacidades, escuchas el eco del Padre pobre. Pero cada vez que actúas a pesar del miedo, despiertas al Padre rico que llevas dentro. Esta batalla no termina con la riqueza, se profundiza con ella. Porque a medida que crece el dinero, también crecen las tentaciones, la complacencia, la pérdida de humildad, la confusión entre libertad y exceso. El camino del Padre rico exige vigilancia, pues la riqueza amplifica tanto la sabiduría como la necedad. Por eso, tantos que ascienden sin conciencia caen sin comprensión. Para encarnar plenamente al Padre rico, uno debe evolucionar tanto espiritual como financieramente, usar el dinero como herramienta de creación, no como medida de autoestima. Porque en el momento en que el dinero te define, has vuelto a elegir al Padre pobre, solo que esta vez con un disfraz más opulento. En definitiva,
Los dos padres no son figuras separadas en una historia, sino dos energías dentro de cada ser humano. El padre pobre es la mente, racional, cautelosa, obediente al miedo. El padre rico es el alma, intuitiva, audaz, fiel a su propósito. La transformación de la vida comienza en el momento en que el alma se convierte en líder y la mente en servidora. La mente calcula el riesgo, el alma crea visión. La mente protege, el alma se expande. La mente pregunta, ¿y si fracaso? El alma responde, ¿y si vuelas? El mundo moderno, a pesar de toda su tecnología y progreso, sigue siendo espiritualmente pobre porque honra la mente pero descuida el alma. Enseña cálculo pero no creación, acumulación pero no armonía, conocimiento pero no sabiduría. La obra de Kiyosaki, más allá de su apariencia financiera, es un llamado a restaurar este equilibrio, a despertar la fuerza creativa dentro de la humanidad que puede construir no solo riqueza, sino también significado. Elegir al Padre Rico es elegir vivir conscientemente, cuestionar, crear, diseñar el propio destino en lugar de heredar uno predeterminado por el miedo. La transformación que sigue es irreversible. Una vez que se ha experimentado la libertad, la dependencia se vuelve insoportable. Una vez que se ha creado algo valioso, el mero consumo se siente vacío. Una vez que se comprende que el tiempo es la verdadera moneda, desperdiciarlo se siente como la muerte. Por eso, quienes despiertan a la independencia financiera y espiritual rara vez regresan a sus antiguas costumbres porque ven el sistema por lo que es, una estructura diseñada para mantener el orden, no para inspirar la grandeza. El padre rico no rechaza el sistema, lo supera. Sigue sus reglas solo el tiempo suficiente para comprenderlas, luego las adapta mediante la creatividad, la propiedad y el apalancamiento. Se convierte en el diseñador del juego en lugar de un jugador. Esto no es arrogancia, es evolución. Y la evolución siempre comienza con una decisión, dejar de vivir con miedo y empezar a vivir con propósito. El padre pobre enseña a sobrevivir, el padre rico enseña a crear. El padre pobre busca garantías, el padre rico confía en el crecimiento. El padre pobre se aferra a los salarios, el padre rico construye patrimonio. Pero, sobre todo, el padre pobre obedece las limitaciones, el padre rico las trasciende. En última instancia, la elección de los dos padres no se trata de dinero, sino de identidad. ¿Quién eres en relación con el mundo? ¿Seguidor o creador? ¿Consumidor o constructor? ¿Víctima de las circunstancias o dueño de ellas? La respuesta define no solo tu cuenta bancaria, sino tu destino. Y aunque ambos padres habitan en ti, solo uno puede guiarte. En el momento en que eliges actuar con valentía, aprender en lugar de quejarte, construir en lugar de mendigar, coronas al Padre generoso que llevas dentro. A partir de ese momento, la vida deja de sucederte y comienza a responder a ti. Surgen oportunidades donde antes había obstáculos y la riqueza empieza a fluir no como un milagro, sino como una consecuencia natural de la alineación. Te das cuenta de que la prosperidad nunca fue un privilegio, sino una perspectiva. Que el éxito nunca fue cuestión de suerte, sino de conocimiento, tanto financiero como espiritual. Y en esta comprensión, ves el mundo no como un campo de batalla de escasez, sino como un lienzo de potencial infinito, esperando a aquellos lo suficientemente valientes como para pintarlo. Así pues, la elección permanece, como siempre, silenciosa pero absoluta. Cada día al despertar, dos padres se presentan ante ti, uno ofrece seguridad, el otro libertad. Uno promete comodidad, el otro la verdad. Uno quiere que te adaptes, el otro te reta a ser independiente. La mayoría elegirá la seguridad y,
al hacerlo, sobrevivirá pero nunca vivirá plenamente. Unos pocos elegirán la libertad y, al hacerlo, caerán, se levantarán, perderán, ganarán, fracasarán, crearán y, en definitiva, llegarán a ser. Para ellos, la riqueza no será el destino, sino el resultado del despertar, la recompensa inevitable por elegir la valentía en lugar de la conformidad. Ese es el verdadero legado de la parábola de Kiyosaki. No es un manual de instrucciones sobre el dinero, sino un espejo que refleja el espíritu humano, preguntándonos a cada uno, ¿a qué padre honrarás con tu vida? La respuesta no se expresa con palabras, sino con la vida, en cómo piensas, cómo trabajas, cómo sueñas. Porque el mundo no pertenece a quienes buscan permiso, sino a quienes asumen la responsabilidad. El padre pobre espera la oportunidad, el padre rico la crea. El padre pobre teme al fracaso, el padre rico lo ve como retroalimentación. El padre pobre pide garantías, el padre rico las construye. Y en esa eterna elección reside el destino de cada alma que camina sobre esta tierra, la decisión de permanecer ordinario o de elevarse a la extraordinaria verdad de que la riqueza, en todo sentido, comienza en el momento en que dejas de pedirla y empiezas a convertirte en ella.